Solemos pensar que un padre, cuando ha perdido un hijo, por la forma en que hemos sido educados culturalmente, no lloramos, ¿verdad? Somos el cimiento de la familia. Somos los llamados a proteger la familia. Somos los llamados a resolver lo que sucede como problemas o eventualidades que llegan a la vida. Cuando un hijo muere, un padre, pues ahí está, sin respuestas, sin saber qué hacer, sin saber cómo acercarse a su pareja, sin saber cómo acercarse a él mismo. Y con una carga enorme cultural que le dice, no llore. Ok, hoy vamos a hablar de que los papás también lloran. Y voy a hacer esto extensivo a los hermanos hombres. Y también lo voy a hacer extensivo porque sé que nos escuchan a los abuelos, eventualmente a los tíos. Y quizá no me equivoco al decir que los amigos. Para hablar de este tema, que los papás que nos estén viendo, tíos, abuelos, hermanos, se sientan reflejados en lo que están sintiendo y eventualmente les sirva cómo lo hemos vivido nosotros para ellos tomar el impulso para hacer, para vivir, para crecer, para dar un paso hacia atrás. Hemos invitado dos compañeros, dos personas muy lindas que encontramos en noviembre pasado. Estamos en el segundo mes del 2025 y les vamos a hablar a la gente del futuro. Don Humberto, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Manri? Muy buenas tardes. Muy bien aquí escuchando tus palabras y esperando que este podcast le llegue como ayuda a muchos de nosotros hombres que, como dices tú, no estamos acostumbrados a expresar nuestras emociones. Bienvenido, don Humberto. Omar, bienvenido. Muchas gracias, Manri, Humberto. Buenas tardes. Es un placer estar aquí, Manri. Te agradezco mucho la invitación y pues gracias por dejarnos compartir y por abrirnos esta ventana pues ahora sí que a todo el que lo necesiten. Sí, a que el que la vida decida que lo encuentre. Bueno, compañeros, les decía previo, porque les he contado a quienes escuchan Abrazos de Esperanzas, que previo a abrir la ventana de abrazos siempre tenemos una larga conversación. En esta ocasión yo hablaba demasiadísimo, entonces les dije que les toca a ellos. Bueno, yo solo voy a adelantar algo. Yo soy de los que no les cuesta llorar. Y desde el mismo instante que Manry murió, eh, sencillamente empezaron a brotar las lágrimas. Eso no significa que no sintiera lo que acabo de decir. Era el cimiento, era el que lo estaba llamado a protegerlo, era el que estaba, saben que me dolió un montón y me hizo llorar muchísimo, que yo no logré volverlo porque Manry muere en un accidente de tránsito, salimos a andar en bicicleta y yo no pude volverlo a llevar a casa. Y bueno, solo yo fui el que sobrevivió. Y bueno, de eso lloré, reviviendo el accidente un montón de horas. Yo digo, lloré piscinas, albercas le dicen ustedes, nosotros le decimos piscinas. Quizá lagos. Bueno, compañeros, ¿qué relación, voy a preguntarte Humberto, qué relación tenés con el llanto? ¿Qué pasó en tu historia? Sí, Manri, mira, previo a que mi hija falleciera, Itzel, se las presento para que la conozcan. Muchas gracias. Y es Itzel. Ella estuvo hospitalizada durante 12 días y entró por una descompensación por un medicamento pues mal suministrado y comenzó con vómito y diarrea. Eso desencadenó en una cetoacidosis metabólica y pues en automático una diabetes muy grande, muy fuerte. Creíamos que al ingresar al hospital pues ella iba a estar bien, que iba a salir. Obviamente cuando nosotros llevamos a nuestros hijos a los hospitales o a nuestros parientes, creemos y sabemos que los médicos hacen hasta lo imposible por rescatar vidas, ¿no? Sin embargo, ahora entendemos que el ciclo de cada uno de nosotros, de cada uno de los seres humanos, ya está escrito. Y por una u otra razón, mi hija estuvo 2 veces en prealta y no se daba, ¿no? Entonces, al momento que nos informan que ella había tenido un infarto, que se había infartado,
estábamos nosotros a un lado del hospital, regresamos, nos mandan llamar y vamos con el médico que le estaba atendiendo, me dice, su hija está en paro, yo estoy haciendo hasta lo imposible por sacarla adelante. Y pues ya cuando sale y nos dice, no, ya no pudimos, ya no pudimos. Entonces para mí fue un golpe duro, ¿no? Y pierdes el sentido de las cosas. Se lleva a cabo todo el cortejo, como estábamos en Coatzacoalcos, Veracruz, me dicen que si mi hija la íbamos a trasladar a la Ciudad de México, entonces les dije, no, yo no quiero que a mi hija la toquen más porque pues estaba muy canalizada por todos lados, todos los aparatos que se le ponen. Entonces yo dije, no quiero que el cuerpo de mi hija se sienta profanado nuevamente, ¿no? Veo a mi hija, pues, en la cama donde estaba y yo creía que no era cierto, ¿no? No, está dormida, no puede ser, no, 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 no puede ser. Entonces, todavía tibia, este, pero no sabía realmente qué era lo que se venía encima. Lo que se viene encima, pues, es todo el proceso del velorio, todo eso. Yo veía como mi esposa estaba derrumbada totalmente. Comienza a llegar la familia, mi familia que vive en Guanajuato, mi familia que vive aquí en México, Ciudad de México, comienzan a llegar allá a Coatzacoalcos. Entonces, yo no lloraba y pretendía no llorar, sabía que era pues, un golpe terrible, ¿no? Entonces, durante varias semanas, yo me hacía el fuerte, no lloraba, veía cómo lloraba mi esposa, veía cómo lloraba mi hijo, 7 años menor que ella, y yo pensaba, no, ¿cómo voy a llorar yo? Si lloro yo, si me derrumbo yo, nos derrumbamos todos. Eso creíamos bueno, eso creía yo, que el no llorar les servía a ellos como un pilar, como un soporte, como una fortaleza. Sin embargo, por dentro, la pena, el dolor, te comienza a consumir. Entonces comienzo a somatizarme, que fue lo peor. Comienzo a somatizarme y viene un problema bastante fuerte de salud, porque el cuerpo está sano, pero cuando comienzas a guardar todo sentimiento, el cuerpo dice, no, yo ya no puedo, hazle como quieras, pero yo me enfermo de algo para que recapacites, para que respondas. Ok. Entonces comienza pues la presión arterial elevada, comienza la glucosa, comienza la gastritis, te comienzan a salir cientos de enfermedades que no tenías, pero el cuerpo humano es muy sabio y dice, ¿quieres seguir igual o te quieres ir también? Entonces, era tanto el dolor que, por ejemplo, a veces mi esposo y yo nos dormíamos a las 4 o 5 de la mañana, 6 de la mañana, más bien no dormíamos, no descansamos. Y yo sentía en el pecho la opresión y creí yo que me iba a infartar en cualquier momento. En automático tu sentido de futuro se te desaparece. Porque normalmente cuando somos personas normales decimos, bueno, dentro de un mes me voy a ir de vacaciones a Acapulco, ¿no? Dentro de 3 meses voy a ir a viajar a tal parte, porque en mi trabajo viajo mucho, y eso para mí desapareció totalmente. Y sentía yo que yo no pasaba ni siquiera de un mes. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. En la misa de los 40 días de mi nena, de Itzel, tenemos un amigo de la parroquia de la iglesia donde asistimos nosotros, y cuando depositamos las cenizas en el nicho, nos estuvo esperando, fue muchísima gente porque conocía a mi hija, tenía muchos amigos, y a mi esposa y a mí nos conoce mucha gente ahí en la ciudad. Entonces mucha gente se empezó a despedir de nosotros. Y este amigo en particular se esperó hasta el final y abraza a mi esposa, me abraza a mí y me dice algo que me derrumbó. Y como dices tú, a veces las lágrimas son espontáneas. En ese momento mis lágrimas fueron espontáneas por lo siguiente. Me dice, tu hija te manda a decir, dile a mi papiringo, ojo con la palabra, dile a mi papiringo que estoy bien.
que ya no me pude despedir de él, pero que estoy bien. Aquí hay algo muy importante con esa palabra de papiringo. Nadie, excepto mi esposa, mi hijo y yo, sabían que ella me decía papiringo. Entonces dices, ah, caray, una diosidencia, señal o como queramos llamarle, pero dices tú, o sea, ¿cómo es posible? ¿Quién le dijo a esta persona que no éramos tan cercanos? Éramos solamente de la parroquia, conocidos de la parroquia, pero yo me puse a llorar ahí porque dije, no, no, no es posible. O sea, ¿quién le dijo que a mí me decía mi hija papiringo? Y que le haya dicho, no me despedí de él. Efectivamente, cuando mi hija fallece, yo estaba con ella porque durábamos todo el día prácticamente mi esposa y yo, todo el día en el hospital con ella y solamente yo podía estar con ella porque mi esposa por un problema de visión no podía estar porque no le podía ayudar mucho a mi nena. Entonces, cuando la bajan a hacerle una tomografía, solamente se despidió de mí y le di la bendición, me acuerdo, le di su bendición, y se me queda mirando con sus ojos así hacia arriba porque yo estaba en su cabecera, y en esos ojos ves la despedida de un hijo. Y ahora, por ejemplo, me pongo a pensar que en esa mirada, en esa última mirada, mi hija me dijo adiós. Pero yo al principio no podía ni recordar siquiera eso. Estaba bloqueado totalmente. Y yo no lloraba. Y decía, no, no puedo llorar porque se me derrumba mi esposa, se derrumba mi hijo. Nos vamos, los tres, nos vamos a destruir, autodestruir. Hasta que comencé a tener ayuda, a recibir ayuda de este grupo de ayuda para padres. Y fue cuando comencé más o menos a fluir, decimos. Pero fue porque mi último médico visitado, hice ricos a muchos médicos en Coatzacoalcos, al gastroenterólogo, al internista, al cardiólogo, a medio mundo, porque a cada rato iba con ellos porque yo me sentía muy mal. Y a la última que vi fue una psiquiatra. Y la psiquiatra me dijo, tu problema no está, no te estás volviendo loco ni nada por el estilo, tu problema es emocional, pero necesitamos apoyarte primero para que podamos sacarte adelante. Y efectivamente, en automático me comenzó a recetar unos medicamentos y en automático comencé yo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, hasta que me dio de alta la psiquiatra. Pero efectivamente, el llorar en nosotros, por ejemplo, en nuestra cultura no se nos permite llorar porque desde pequeños nuestros padres nos dicen, hacemos algo o nos cuereaban antes, bueno, nos sonaban. Sí, sí, sí. Omar sí entiende qué es lo que es cuerear. Te decían, no llore porque si llora le toca doble. Y nos daban efectivamente más y llorábamos, teníamos que aguantarnos. Y desde entonces, o desde ese momento, desde pequeños, se nos va formando la cultura de un hombre no llora. Y yo lo he visto, por ejemplo, en familiares que murieron, familiares cercanos, hijos suyos, y yo no veía que lloraran. ¿Por qué? Porque pues, les está vedado el llorar. Pero ahora entiendo que el llorar es una parte de sanar. Esas lágrimas muchas veces te van ayudando tanto a sanar que te van autoprotegiendo y van recomponiendo tu cuerpo, te van ayudando a que estés soltando todo aquello que traes ahí. Ahora ya que ya lo veo después de casi 7 años, ya lo veo de otra forma diferente. Como te decía hace rato en el Inter, hay veces que ves cosas de mi nena, de Itzel, entonces, híjole, pues como no queriendo, se te salen a fuerza, pero se te salen, te limpias y vámonos para adelante a lo que estamos haciendo. O ves sus videos, ella dejó muchos videos, muchas fotos, igual, o las canciones. A ella le gustaban muchos artistas así, pues jóvenes, y le encantaban ese tipo de música. Y de repente, cuando mi esposa y yo como andamos como con la pila un poquito baja, nos subimos al auto, prendemos la radio y de repente, ¡pum!, te aparece una canción de algún cantante de ella preferido. Y decimos, ella y yo decimos, ahí está Itzel, que está diciendo, hey, párense, adelante, muévanse.
ya dejen de estar ahí, ya olvídate de eso, como decía ella, ya papá, ya deja eso. Y así, más o menos, Manri, para mí las lágrimas ahora son una riqueza del alma. Qué bonito lo decís. Yo por ahí he dicho que las lágrimas es otro lenguaje, es algo que no se puede decir con las palabras y además es otra forma de decir te amo. Eh, bueno, aquí es vacilón cómo funciona esto, ¿verdad? Con tu relato vinieron recuerdos y bueno, solo les voy a contar. Después de la muerte de Manri, ya recogieron el cuerpo, regresé a mi casa, Manri murió a 250 metros de casa. Estaba mi papá y mi papá me pidió que me mantuviera sin llorar. Ujú. Bueno, a él solo lo vi llorar 2 veces en la vida. Las dos tuvo que ver con Manri. Y bueno, por supuesto, él estaba formado de otra manera. Si estás enfrentando la muerte y ausencia de uno o varios hijos, te traigo una noticia que es muy posible que te va a ayudar muchísimo. El Grupo Renacer México cada año hace un congreso y en este se reúnen cientos de papás y mamás que juntos se han decidido enfrentar esto. Y además, personas distinguidas de diferentes lugares y países les ayudan con sus ponencias, las cuales son extraordinarias. Los primeros días del mayo de este año en Guadalajara será la cita. Por lo que sabemos, llegarán papás de Chile, de Argentina, de Costa Rica y es muy posible de otros sitios y por supuesto de toda la República Mexicana. Te puedo asegurar que asistir a este congreso te cambiará. Ya no verás la vida de la misma manera. A nosotros nos sucedió. Estuvimos en uno de estos congresos y en un congreso como este nació Abrazos de Esperanzas. Podrás encontrar compañeras y compañeros que han participado en Abrazos de Esperanzas como Coco, como Yossi, entre otros. Así es que en mayo del 2025 es la cita. Te dejo la información en el comentario. Omar, eh, vos en tu camino, ¿qué pasó? Eh, bueno, pues ahorita escuchando a Humberto me reflejaba en muchas cosas. Pero fíjate, Manri, Humberto, que yo recuerdo que desde siempre he sido muy emotivo. Como que no sé si por lo que me dedico tengo cierto grado de hipersensibilidad. Entonces, yo me acuerdo que desde chiquito lloraba con películas. O sea, Humberto sabrá de qué estoy hablando. Ponían la de la mochila azul y yo lloraba, Sí, ¿no? O sea, cosas así es. no sé, de Disney y lloraba, ¿no? O sea, ¿por qué Bambi no puede caminar? O sea, siempre fui muy así, muy sensible. Y em, creo que siempre he demostrado esa parte que, o sea, si siento algo lo he demostrado. Entonces creo que a mí me ayudó mucho en mi proceso el poder, de alguna manera, pues enjuagar el alma, ¿no? Mm, la verdad es que yo lloré mucho, 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 mucho. Es más, desde antes de que Paulo trascendiera, todo el proceso fue bastante complicado. La impotencia creo que nos lleva a estados de desesperación y de frustración y yo lloraba, ¿no? Me acuerdo que yo me encerraba en el hospital y me ponía a berrear, o sea, de verdad a berrear. Y luego pues ya era enjuágate la cara y sal y regresa a la sala de terapia porque tienes que estar fuerte, ¿no? Esta parte de ahí sí es, tú tienes que ser el fuerte, ¿no? Como hombre. Ujú. Sí. Esta parte cultural que nos han impuesto. Yo creo que, y bueno, con mi hijo no se diga, ¿no? Pues con mi hijo tenía que entrar y poner mi mejor cara, ¿no? Ahí sí, yo no me permitía, pero ni poquito caerme, ¿no? Yo no quería que él me viera triste, que él me viera mal. Y Pablo nos preguntaba, ¿no? Pablo entra a terapia intensiva, él entra, como les comentaba hace rato, um, estaba diagnosticado con una hiperosinofilia y un día se nos pone muy mal, ya tenía 2 semanas con una tos muy fea, con neumonía, lo estaban viendo sus médicos y el punto es que él, bueno, cae en una crisis y nos tenemos que ir de urgencia, ¿no? Entonces llegamos al hospital y cuando entramos nos dice pues la intensivista que iba muy mal, ¿no? Lo revisan sus especialistas y lo tienen que dormir, ¿no? Si tenemos que dormirlo porque si no, no va a resistir el corazón en lo que vemos, qué es lo que está pasando porque no sabían. Entonces, yo recuerdo desde el proceso, por ejemplo, Manri, de la ambulancia, de ir agarrando la mano a Paulo y no llorar, o sea, tenías que ser el fuerte, ¿no? Right. Claro que por dentro,
estaba destruido, ¿no? Yo esto lo he platicado mucho en los grupos pues en Renacer, o en los grupos, y yo cuando lo contaba me caía, o sea, me derrumbaba. Para mí recordar toda esa parte, toda esa última fotografía que le decimos era pues algo muy, muy fuerte, ¿no? Digo, ahorita que estaba platicando Humberto, pues me acuerdo del hospital y fue terrible, ¿no? Fue la parte donde, pues el enfrentar todo ese proceso, el que te digan que no hay esperanza, el que te digan que no hay para dónde, que, que no hay manera de que él vaya a estar bien, que te dan el 1% de probabilidad, y pues tú dices, yo me agarro del 1%, ¿no? Y le rezas a todos los que conoces y si hasta te inventes uno, ¿no? Entonces, el punto es que, eh, pues cuando nos dan la noticia, me acuerdo que yo llego entramos mi esposa y yo, nos hablan, nos mandan a hablar, y eran las 6 de la mañana porque era la hora en la que entrábamos a verlo y justo nos hablan como 5:45 y se nos hizo muy raro. Ya nos habían sacado muchos sustos porque era llegábamos y no, pues es que se acabaron los pañales o cosas así, no, necesito un medicamento. Pero ya ya de 40 días internado, pues sí, ya era como que, pues ya en cualquier momento, pues te esperabas que él partiera, ¿no? Sobre todo porque los médicos te lo dicen, así de 5 días antes nos decían, no, ya pasen a despedirse, que ya o sea, ya es muy probable que, pues, así te dicen, no son fríos, o no sé si está bien que sea su labor y te dicen, pues lo más probable es que no pase la noche, ¿no? Entonces entrabas, te despedías y así es, pues así la vives, ¿no? O así la vivimos nosotros. Y el día que Pablo partió, que fue un 29 de septiembre del 21, iba con mi esposa y nada más me acuerdo que volteé a ver a la guardia de seguridad y sin que se diera cuenta mi esposa me dice, y yo, pues ya fue, ¿no? Y sale el médico y nos dice, y ahí es cuando yo decía, tengo que estar bien, o sea, tengo que estar fuerte, tengo que eh, estar para mi hija, estar para mi esposa. mm, y yo la verdad sí me bloqueé, man. Yo no, yo me acuerdo que ahí yo no lloré. Yo estaba como, y en una parte estaba como, híjole, Pablo ya descansó, pero por otra parte estaba como, tengo que abrazar a mi familia, tengo que hacerlos fuertes, ¿no? O sea, me tienen que ver bien. Y esa parte sí me costó mucho, ¿no? El permitirme llorar con mi esposa fue un proceso que no fue de un día para otro, ¿no? Justamente un día lo escuché con una mamá en un grupo y esa mamá decía que a ella le había ayudado mucho el haber llorado con su familia porque sus hijos no la querían ver llorar y que un día ella llegó y dijo, ¿saben qué? Estoy muy triste y necesito llorar. Y ese día yo entendí que yo necesitaba hacer lo mismo. Y recuerdo que llegué a casa, abracé a mi esposa y me puse a llorar. Me Ujú. puse a llorar, o sea, yo podía llorar con quien fuera, yo podía llegar al Oxxo, es más, yo necesitaba llorar, llegaba con el Oxxo y lloraba, le contaba toda la historia de Paulo, llegaba a poner gasolina, de verdad, pobre gente, o sea, me escuchaban así, estaba en la fila y yo, no, es que mi hijo falleció y me ponía a llorar pues nadie me decía nada, ¿no? Se quedaban como impactados y yo tenía mucha necesidad de platicar, sacar y llorar, ¿no? Entonces lo hacía, pero no lo podía hacer ni con mi hija ni con mi esposa. Eso sí me costó y fue un proceso para llegar a eso, ¿no? Hoy entiendo que pues era esa necesidad como de demostrarles seguridad, ¿no? O mi creencia, pero para mí fue muy sanador el decirles, yo también necesito un abrazo, yo también necesito un apapacho, yo también necesito ser comprendido, ¿no? Y ese día sané muchísimo. O sea, ya de ahí yo me acuerdo que pasaba alguna película o veíamos algo y mi esposa y yo nos volteábamos a ver y llorábamos juntos, nos abrazábamos, o sea, nos dábamos la mano y llorábamos juntos, ¿no? Em, Creo que a la que más le ha costado es a mi hija. A mi hija le cuesta mucho de repente expresar. Entonces, pero mi esposa y yo sí somos ya bien chillones, o sea, Mm, y lo digo de buena manera, ¿no? O sea, es que creo que yo lo he entendido como que es la manera de enjuagar el alma, y hoy digo que esas lágrimas de sal se fueron transformando hoy en lágrimas de azúcar, ¿no? Y como decías hace rato, Manri, para mí es espontáneo, ¿no? Puede llegar una canción y me puede poner muy emotivo, ¿no? Hoy sé que es esa dulce nostalgia de la que tanto hablamos, ¿no? Se ha convertido en eso. Eh, Claro que fue un proceso, ¿no? Hoy te hablo a 3 años, el primer año yo creo que lloraba todos los días, ¿no? Y me acuerdo que yo me salía en la camioneta porque no quería que me vieran en la casa y me iba y ponía música y me ponía a gritar y a llorar, o sea, de verdad era como mi manera de sacar o me acuerdo que me hacía muy bien irme a correr, me salía a correr y estaba llorando y llore, era ir corriendo e ir llorando. Entonces, ya después como de una hora de estar haciendo eso, como que yo creo que las serotoninas o no sé qué secretemos que me hacía ponerme bien, pero en el proceso, y también el sacar, ¿no? Porque les digo, eso de enjuagar para mí el alma es algo muy sanador, o sea, llorar es creo que
una vez platicando con Coco nos decía, pues es que no hay emociones ni buenas ni malas, ¿no? Son emociones. Y hay que aprender a identificar eso y a dejarlas llegar, ¿no? Entonces sí, a pesar de ser muy, muy chillón o de expresar siempre mis emociones, me costó mucho con mi familia. Pero hoy lo puedo hacer. Y la verdad es que hoy ya es muy raro que me lleguen esos momentos, ¿eh? Y no es porque no quiera, sino que me siento tranquilo, me siento en paz. Creo que Paulo está en el mejor lugar que puede estar. Y bueno, los regalos que hemos tenido, las conexiones, de lo que hablábamos ahorita, esas señales de que ellos están, de que ellos siguen estando, pues le da a uno mucha paz y mucha tranquilidad. Ahora que decías eso, Omar, sí, creo que, bueno, voy a hablar también por mi propia vivencia. Con Lena, mi hija, ¿verdad? Verla solita me apretaba el alma, pero de una manera, porque eran cómplices, ¿verdad? O sea, eran muy, pues por supuesto, eran hermanos. Se llevaban 3 años de diferencia. Y verla a ella intentando soportar, ¿verdad? A sus padres que estaban fuera de servicio, ¿verdad? Y al mismo tiempo intentar sostener la emoción sin racionalizarlo. Creo que yo, a diferencia, yo no lo racionalizaba, solo lo hacía, ¿verdad? O sea, yo eh, no quería darle lágrimas a ella. Intentaba estar con ella en silencio, pero mi alma estaba desarmada. Y ahora que hablan todos ustedes esto, hay lágrimas que han marcado momentos. Recuerdo que cuando me toca ir a reconocer el cuerpo de Manry en la morgue, entré con mi hermana y con una tía. Y yo no lloré. Deisita, mi señora, su mamá, me había pedido que le dijera algo. Y yo no sé si ustedes vivieron algo de eso. Fue como un momento, en el deporte le llaman estar en la zona, o sea, ni estás en... Es algo un poco extraño. Supongo que todos me van a entender, es algo como inexplicable. Pero sí recuerdo que mi hermana, llorando, una de sus lágrimas cae en la cama, que era de metal, y como que yo la veo eterna, esa gota que golpea y como que se desarma al lado del cuerpo de Manry. Eso no sé cómo sucede, ¿verdad? O sea, es una lágrima de alguien más, no es mi lágrima. Pero de alguna manera le agradezco. ¿Qué quiero decir? O sea, es muy extraño lo que estoy diciendo, no tiene racionalidad, ni mucho menos. O sea, estamos hablando de nuestras lágrimas. Pero me alegro de que mi hermana expresara, por ejemplo, por supuesto que no fuera cuestionado, de que no estuviera llorando, porque hay quienes son cuestionados por sus parejas, porque no lloran, ¿verdad? Y esto es algo que me gustaría que luego, o sea, ahora se los preguntaré a ustedes, porque hay presión, no solamente por no llorar, sino, y les voy a contar, Deisita es de menos llorar que yo, y entonces ella me presionaba para que no llorara. Oigan, qué cosa loca, ¿verdad? O sea, se supone que ella era la que tenía que llorar. Es más, es un... Y ahora nos podemos hasta reír de estas cosas, ¿verdad? Hubieron momentos que esto rajaba, o sea, desgarraba más, ¿verdad? Pero ella sentía que yo le quitaba el espacio a través de mis lágrimas. Y bueno, es una relación muy estereotipada, las que tenemos, y diría que la sociedad occidental con las lágrimas, ¿verdad? Porque representan un poco sacar la bandera de derrota. Estoy desarmado. Se ha desintegrado mi vida y se lo estoy mostrando al mundo. Entonces es muy extraño y bueno, parte del camino es reconstruir ese camino hacia algo que no conocemos, que es tener una buena relación con la expresión del sentimiento, más allá de las lágrimas, porque tiene que ver con expresar sentimientos, ya sea hablados o ya sea llorados. Y quisiera preguntarte, Humberto, si tuviste algunas presiones, bueno, nos hablaste de enfermedad, o sea, de somatización, pero, y nos hablaste de que te contenías, pero ¿hubo más de eso? ¿O conoces a alguien, tener referencias? Dinos. Sí, mira, cuando estábamos en pleno proceso de duelo, veía yo a mi esposa y a mi hijo llorar, y yo lo único que hacía era acercarme, nos abrazábamos los tres, y yo no me permitía llorar precisamente por lo que te decía, que creía yo que si yo era el pilar, pues yo debería de permanecer ecuánime. Eh, Desafortunadamente en la familia hemos tenido muchos duelos en cascada. Eh, Sabemos que cuando una pareja
Bueno, cuando una pareja pierde a un hijo, a un ser querido, y no hay entendimiento mutuo entre la pareja, o la relación no es muy buena, esta unión tiende a desaparecer, porque no, muchas veces el hombre o la mujer no son capaces de soportar el dolor y prefieren aislarse y dejar sola a la otra pareja con tal de no sufrir lo mismo, ¿no? De ver que sufre mucho la esposa, por ejemplo, y dice, no, yo no quiero sufrir, mejor dejo que sufre ella, mejor yo me voy. Y tristemente, pues llega al caso que pues, hay muchos divorcios por ese motivo, ¿no? Te comentaba de que en la familia hemos tenido muchos duelos en cascada. Ahora con la pandemia COVID-19, fallece mi hermana la mayor y a los 9 días fallece su hija, mi sobrina. O sea, juntas prácticamente, con 9 días de diferencia, de las cuales no nos pudimos despedir absolutamente nadie, porque así como entraron al hospital, se las entregaron a mi otra sobrina en la urna de las cenizas. Entonces, cuando me avisan que acaba de fallecer mi hermana, mi esposa, pues, ella sí es muy, muy sensible, empieza a llorar, y pues yo lo único que hice fue abrazarla y me dice, ¿no te duele que se haya muerto tu hermana? Porque era casi mi mamá. Mi segunda madre era mi hermana, y le digo, no, fíjate que sí me duele mucho, pero creo que no hubo dolor más fuerte que haber perdido a nuestra hija. Y a nuestra hija ya le lloré bastante. Digo, me duele mucho mi hermana que haya fallecido, que se nos haya adelantado, que haya trascendido, pero creo que el dolor que tenía ya lo sufrí. Y bueno, a los 9 días fallece también su hija y son golpes muy, muy duros. Regresamos a que por cultura, pues a nosotros los hombres no se nos permite casi llorar, ¿no? Y con ellos me dolió mucho la partida de mis hermanas, porque han sido muchas las que han partido, pero entiendo ahora sí lo entiendo en este momento, entiendo que todos somos este, perecederos, en cualquier momento nos vamos a ir, hoy, mañana, pasado, no sabemos cuándo, y yo lo entiendo del lado de que de todos tenemos un ciclo de vida y ya está definido. Algo muy importante que quiero hacer énfasis antes de que se me olvide, Manri. Comentaste tu caso personal cuando hicieron la exhumación de Manri, de tu hijo, que las raíces estaban sobre el cuerpo, sobre el ataúd. Y yo entiendo ahora que en el universo somos materia, pero que estamos ahí y que todo el universo está intrínsecamente ligado. Y de una u otra forma, aunque crememos a nuestros seres queridos, esas cenizas tarde o temprano van a pasar a formar parte de la tierra. No somos más que tierra, no somos más que formamos parte de esa tierra que nos vio nacer y que nos va a ver morir, ¿no? Sí, Sí, era lo que somos como un pedacito de tierra caminando. un pedacito de tierra caminando. A final de cuentas, no somos más que sales, Sí, sí, sí. sales y agua. Yo he reflexionado un montón de eso y bueno, hay cosas, bueno, me gustan los números y soy un poco extraño, pero bueno, la cantidad de átomos que tienen nuestros cuerpos es equivalente a la cantidad de cuerpos celestiales que hay en la galaxia Vía Láctea. Y Sí, esas cosas me fascinan en el claro. sentido de qué cosa maravillosa. O sea, y lo que más me fascina es que mi muchacho está en el viaje, ya no está amarrado a esta. Y eso les quiero decir que también me saca las lágrimas. Eh, Soy un chillón, diría Omar, ¿verdad? Como lo dijo hace un rato, pero bueno, a ver, hay cosas que me parecen tan, digo, la gente habla mal del TikTok, que es basura, etcétera. Vieran que el TikTok me ha puesto en contacto con poesía, me ha puesto en contacto con personas con pensamientos muy hermosos. Y parece mentira lo que voy a decir, pero a mí me duerme el TikTok, ¿verdad? O sea, a diferencia de lo que las otras personas, a mí, o sea, es como una chupeta, pero para dormir. El caso es de que me ha puesto en contacto con, como les decía, poesía, personas con pensamientos muy hermosos. Y eso, vean, espontáneo, vuelve la lágrima. Y
En mi caso ya han pasado más de 10 años y no y tengo una relación con el llanto, pero completamente amistosa, o sea, ni la detengo, ni la traigo, ni nada, o sea, sencillamente va. Y ahora recordaba con esto que ustedes nos han compartido, que la vida a mí me sacó cuando Manry murió. Yo pertenecía, bueno, voy a decir, en un mundo corporativo lleno de correos electrónicos y responsabilidades. Y algo se rompió antes de la muerte de Manry, como 6 meses antes, la vida me sacó y estaba como un impas. Y después me metió a hacer estudios de impacto ambiental. Y entonces íbamos a fincas y aquí le decíamos en el Quinto del Carajo, así se diría, un lugar muy lejano donde solo hay mm, vida, ¿verdad? Ujú. Porque aquí en mi país no encontramos un lugar que no haya vida, no la hay, no lo hay, todo pupula vida, ¿verdad? Y entonces yo Pura vida. metido, sí, metido en el medio de la selva, me recuerdo en un lugar que se llama Golfito, con un calor infernal, y yo lloraba y lloraba, conmovido de ver pasar tucanes y bueno, pero desarmado totalmente. Me hizo un gran favor la vida ponerme ahí, porque eso fue como un impasse, ¿verdad? O sea, vaya ahí, llore todo lo que quiera, haga todo lo que quiera, grite todo, no tenía que pedirle permiso a nadie. Ya después comprendí que no tengo que pedirle permiso a nadie, solo a mí mismo. Y Humberto nos contaba que él que hace un poco estuvo, en estos días me parece, fuiste a un lugar y brotaron nuevas maletas y bueno, hiciste este gesto, debajo de los anteojos brotó. Bueno, yo me ponía los anteojos oscuros, Para no llorar. me montaba a mi vehículo y lloraba. Bueno, para los papás y mamás, bueno, también esto cumple para las mamás, pero más para los papás. Busquen espacio. No es necesario contarle a nadie que están llorando. Busquen el espacio. Eh, Poco a poco vamos teniendo una muy buena relación con las lágrimas. Quisiera preguntarte lo mismo, Mar, en el sentido de la relación social. Bueno, nos contaste que vos a todos les contabas, bueno, mi hijo, esto me pasó y yo me siento, estoy triste, etcétera. Esa interacción social es complicadísima. ¿Cómo te fue? Pues yo creo que a mí bien, la verdad, creo que a mí, pero de verdad yo veía a la gente y se asustaba. Creo que que todos querían salir corriendo, ¿no? Cuando uno empezaba a contar la historia. La verdad es que he tenido muy buenos amigos que estuvieron ahí muy presentes. Me acuerdo que hay un amigo que siempre me hablaba y me decía, Flaco, vamos a tomar un café. Y la verdad es que yo, pues, ¿qué les cuento? Uno no tiene ganas de nada, ¿no? Pero sí me forzaba, hacía el esfuerzo de salir y de no quedarme en la casa y me servía mucho ir y platicar y desahogarme, ¿no? Y había gente que sí me escuchaba, ¿no? Yo tuve la fortuna, Manri y Humberto, de llegar muy pronto a un grupo, muy prontito. Llegué al mes, un grupo de ayuda para padres, se llama, aquí en León, Guanajuato, se llama Grupo de Ayuda para Padres en Duelo. A Renacer llegué a los 6 meses, pero al mes yo llegué a ese grupo por dos mamás lindísimas que yo iba a todas, pero a todas. O sea, yo fui con el padre primero a platicar porque quería que me explicara dónde estaba Paulo, quería que me dijera por qué, obviamente. Este, llegué de verdad, con un sacerdote, híjole, que es una chulada. Y él me dio mucha paz, platicó conmigo y me dio mucha paz. Todo lo que me dijo, se puso a hacer oración conmigo. De verdad, cosas bien bonitas, ¿no? Y, y él me mandó con un tanatólogo, psicólogo que trabajaba ahí para la parroquia. Y cuando yo llego con él, pues él me pone a hacer Me acuerdo que lo primero que me hizo hacer fue una carta para Paulo. Yo no llevaba ni dos palabras, Manri, y ya estaba moqueando, ¿no? Moqueando así, pero moqueando. Dejé la hoja, yo creo que empapada. Y luego me hizo hacer una respuesta de Paulo para mí. Eso fue una maravilla porque yo no sé cómo funciona esto, pero lo que yo escribí era de verdad textual de Paulo. O sea, no sé si uno canalice, hoy sí lo creo, pero fueron palabras bien bonitas y también cuando yo me lo leí, pues a llorar y llorar y llorar. Entonces, desde el principio tuve mucho contacto con esas emociones y me ayudó mucho a sacar y a sanar. Te digo, a mí me fue muy bien socialmente, lo puedo decir porque pues mis amigos cercanos me permitían llorar, o sea, no era como que me reprimieran. Mi esposa también yo era el que no quería, pero ella jamás me dijo, oye, no llores mi hija sí, fíjate, voy para allá. Mi hija no le gustaba, yo siento que ella
siento, era como un enojo el vernos llorar, tanto a su mamá como a mí, y más con su mamá. Era como, no le gustaba verla llorar, era muy dura. Pero siento que esa dureza más bien es como el no estar en contacto con el dolor, ¿no? Como el no permitirse esa parte, ¿no? Em, Como al año platicamos con Mía y me acuerdo que le decíamos si quería ir a terapia o así ya, o entrar a un grupo. Ella decía que no, que ella estaba bien, que de hecho a ella lo que no le gustaba era que no la juntara, ¿no? Me acuerdo que nos decía, es que papá, pues no me invitan a fiestas, o sea, a los 3 meses yo quería estar con mis amigos y nadie me hablaba, ¿no? Entonces, no sé, esa parte con Mía, con mi hija, sí era como, o sea, podía ver esa parte de como de no entrar en ese contacto con el dolor. Yo la verdad ahorita no recuerdo haber llorado los tres juntos, eso sí, pero eh, de mi parte sí siento que fue como muy sanador poder expresarme, ¿no? Y te digo, al mes que llegué al grupo de padres, pues lo primero que hice fue, pues cuando entras en contacto con tus iguales, con pares y con una persona que sabes que te entiende porque pasó lo mismo, es muy sanador, o sea, es súper terapéutico porque yo decía, es que ellos sí me entienden, o sea, y me aventé, yo creo que toda la reunión llorando, ¿no? Y así fueron varias reuniones hasta que empieza a sanar esa parte, ¿no? Hasta que empieza a bajar. Me acuerdo que ahorita hablaban de las lágrimas que marcan, ¿no? Me acuerdo también que al mes fallece un compañerito de Pablo, bueno, de la terapia intensiva, que estuvo con él en terapia intensiva, pues, y fallece al mes. Y yo lo primero que hice fue correr a ver al papá. Yo quería ir a darle un abrazo a ese papá. Y yo no, o sea, todavía yo no llegaba al grupo entré creo que a la siguiente semana. Y para mí el darme un abrazo con ese, se llama Chava, papá de Brian. Y me acuerdo que nos dimos un abrazo y yo le regalé el libro de Elizabeth Kubler, que a mí a la semana me llegó, porque ahorita les cuento por qué, pero pues fue maravilloso porque yo decía, yo tengo un mes y no me he muerto, o sea, aquí sigo y voy más o menos bien, o sea, quería como darle ese mensaje a ese papá, ¿no? Y abrazarlo y decirle que lo entendía y que sentía su dolor y que sentía que él tenía que ser el fuerte para su familia, pero que conmigo podía llorar porque yo había sentido eso. Entonces, no sé, creo que a mí me fue bien socialmente, pude expresar mucho a pesar de que pues yo he visto muchos papás que les cuesta muchísimo trabajo, sobre todo los papás, como decías ahorita, hay pocos papás que llegan a los grupos, pocos papás que llegan aquí a pedir o a compartir, a pedir la ayuda o compartir, que en realidad los ayudados somos nosotros, siempre lo he dicho, pero son pocos los que llegan a expresarlo, ¿no? Y yo digo, qué difícil será. Si yo que lo pude hacer, no quiero saber lo que sea, no poder hacerlo, no poder expresarte. Claro. Y nos ha tocado casos, por ejemplo, con mamás. Había una mamá que me decía, Omar, es que yo no puedo llorar. Y ya tenía como 6 meses. Y después de poco tuvo una situación que la hizo como empezar a llorar y de ahí empezó como con un proceso hasta que fue sanando, ¿no? Hasta que fue estar Claro. como tranquilo. Pienso que uno no tiene que inventar, bueno, claro, las cosas se empiezan a complicar cuando uno se impone cosas. Creo que Humberto lo decía al principio, hay una sabiduría innata que te pide hacer algo. En la sociedad se está mal visto estar triste y todo eso está incluido en nuestros paradigmas, en nuestros estereotipos, todo eso, aquello que está anotado como no se debe, no está bien, sin duda el llorar. Pero parte del gran reto de nosotros, sea mamá, papá, ya aquí quito aquello, y los hermanos, hermanas, es cambiar al punto que aceptamos que somos vulnerables y que la forma de mostrar que somos vulnerables porque somos completamente sociales llega eventualmente a ser las lágrimas. Esto, pues fácil de decir, difícil de vivir, ¿verdad? O sea, ya ahora lo puedo decir tan jamón, tan fácil, que lo digo en una sola frase, no me quiebro, todo está perfecto. Pero ahora les acabo de contar, viendo TikTok me pegó mis lloradas. Pero bueno, aquí apunté algo, porque uno no solo llora por el último mes o los 40 días, o etcétera, o por el camión que no se detuvo, el vehículo pesado que atropelló a mano. Uno llora porque la vida cambió, porque uno quiere de vuelta su vida, quiere, uno llora porque llora, ¿verdad? O sea, entra en una crisis muy extraña. Y entonces quería pedirles,
porque en este momento ustedes son espejos de muchos que eventualmente los escuchen en el futuro. Bueno, ¿por qué más lloraron? Humberto, ¿por qué más lloraste? Mira, te comento, Henry, cuando nosotros, bueno, mi esposa primero iba a un grupo de ayuda ahí a Coatzacoalcos y yo la dejaba, nada más iba, la llevaba y me regresaba. Yo no quería participar, precisamente porque no quería verme frágil, por decirlo así. Entonces, hasta que comencé a ver que esos grupos de ayuda son geniales porque comienzas a ver la vida de otra forma. Cuando llegamos mi esposa y yo, veíamos que en esos grupos de autoayuda, todo el mundo reía, todo el mundo sacaba los chascarrillos, cantaban, y cuando estás en pleno duelo dices tú, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Qué no saben que yo me estoy muriendo por dentro? ¿Qué no saben que a mí me duele? Porque ellos se ríen, porque en ese momento creemos que somos el centro de atención de todo y creemos que somos los únicos que estamos sufriendo. Sin embargo, no vemos que todas las personas que estaban ahí alrededor ya pasaron por un proceso, ya tuvieron esa parte de llorar, ya tuvieron esa parte de sufrir, donde les dolía mucho la partida de sus seres queridos. Ahora yo veo, ahora sí que desde el otro punto de vista, y veo que una de las partes más esenciales de la vida, como lo acabas de decir, es que somos sociales, tenemos que ser sociables con todos. Y una forma de precisamente participar de eso es ayudar a aquellos que van llegando, aquellos que comienzan ese difícil proceso de duelo. No con la finalidad de decirle lo trillado, ¿no? Ya no te preocupes, no pasa nada, tienes un angelito en el cielo, ya no le llores, déjalo descansar, bla, 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 bla. No, sino simple y sencillamente con el afán de estar con esa persona, principalmente con los varones. Hemos tenido algunos amigos que han tenido también sus duelos y para nosotros, o para mí en lo personal, no significa decir una, dos, tres palabras de consuelo. Es simple y sencillamente estar con ellos en el momento que lo requieran. Dar un abrazo en silencio creo que es la mejor forma de transmitirle, aquí estoy contigo. Respecto a tu pregunta, ¿qué otra cosa, por qué he llorado? Pues lloramos principalmente porque no vemos físicamente a nuestro ser querido, a nuestros hijos, a nuestra nena, no la vemos. Y como somos sociables, no nos gusta estar solos. Tenemos tanto apego por nuestros seres queridos que no queremos separarnos. Y cuando se rompe eso, cuando nos quitan a nuestro ser querido, es cuando nos sentimos en orfandad y es cuando comenzamos a llorar. Ahora, ¿por qué lloro ahora? Pues por todo aquello que dejó mi hija, por lo que ella creía, ella amaba a los animales. Voy a comentar algo que no se debe comentar aquí, pero a mí me gustaba comer carne de animales salvajes. Este, Todas las que hay por el sureste. En el sureste hay muchos tipos, iguana, armadillo, venado, jaguar, de todo, y yo me gustaba, porque me gustaba probar de todo. Pero ella me decía, no, papá, son seres vivos, hay que quererlos, hay que amarlos. Ahora me regaña mi hijo porque no soy capaz ni de matar una araña. Ahí la ando aventando para afuera. Vete, 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 ándale, salte, salte, salte. Una ranita, igual, vete, 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 vete. La alejo para que no le pase nada. Ahora, ella nos dejó esa maravillosa experiencia de amar la vida, amar a los seres vivos, pajaritos, gatos, perros, etcétera, etcétera. Y lloro por eso muchas veces porque dices, ay, caray, ya no está. ¿A quién le digo? Y platico con él, le digo, ve lo que estoy haciendo. Estoy salvando una pequeña vida, un insectito, una cosita insignificante, la estoy haciendo a un lado. Y eso me duele a veces y lloro porque no la tengo aquí para decirle, ve lo que estoy haciendo. Pero yo sé que cuando los que tenemos fe, cuando nos reencontremos, ella va a decir, ella le hacía así, bien, bien, papá. Y yo creo que ella me va a decir lo mismo exactamente. Bien, lo estás haciendo bien. Y lo estamos haciendo en honor a su memoria, a todo lo que ella nos dejó. Sí, qué bonito. Y bueno, definitivamente con los relatos de ustedes regresan
momentos que han pasado en el tiempo. Yo me enojaba mucho porque no lograba volver, ¿verdad? Me exigía. Y vean, o sea, la relación que he tenido con las lágrimas no empezó con Manri, o sea, siempre he sido fácil de llorar, Ujú. pero me enojaba, después me enojaba mucho llorar, ¿verdad? Pues yo decía, esto tiene que detenerse, porque a veces iba a una reunión y me daba la lloradera. Ahora me puedo reír de todo esto, pero sí, lloraba porque lloraba mucho. Suena muy loco, pero sí. Y lo digo para que los extremos de los papás se sientan en ese espacio. Y por eso lo pregunto, Omar, ¿por qué más lloraste? Ok, híjole, ahorita estaba haciendo una lista. ¿Sabes a mí que me hace llorar mucho ver a otros hijos Ah, con sí, sus papás, ¿no? O sea, el ver a hijos y de la que fueran de la edad de Paulo, híjole, eso me pegaba. Y me pasó varias veces al principio, sobre todo en los primeros 2 meses, ver a niños igualitos a Paulo. O sea, que yo decía, es Paulo. O sea, era como, hasta lo seguía y ya los veía y decía, no, espérate, no, no es. O sea, era como, o sea, obviamente sabía que no era, pero me pasaba esa cosa. Y me ponía muy triste verlos, ¿no? Me daba, mm, no sé si sea envidia o si realmente sea como mucho sentimiento y yo decía, híjole, pues es que yo ya no voy a estar así, ¿no? Yo ya no lo voy a llevar a la natación, yo ya no voy a hacer una carnita asada con él. Ese claro, tipo de situaciones me ponía mal. Eh, por ejemplo, ver películas de niños que estaban, por ejemplo, intubados, que fue la situación que vivió Paulo, me ponía muy mal. Entonces elegí dejar de hacer cosas que me ponían mal. O sea, si yo veía una película así, pues le cambiaba. O cuando veía que hablaba de cosas médicas, le cambiaba, ¿no? Eh, sí tuve que enfrentar el proceso porque por cuestiones legales y eso tuve que estar yendo mucho al hospital y tuve que enfrentarlo, pero sí fue un proceso complicado, ¿no? Sobre todo ver niños en esa situación era me dolía mucho porque recordaba a Paulo y recordaba cómo estuvo él, ¿no? claro. Y yo pues era algo que no quería. Me pegaba a ver a sus amigos al principio, a sus amigos de la escuela. Me acuerdo que tenía que ir de repente y, híjole, no sabes cómo me llegaba. Cosas que han cambiado, ¿no? Hoy en día me encanta verlos. O sea, yo después iba a ver a sus amigos jugar fútbol y me encantaba porque llegaban todos y me saludaban. Era bien bonito, o sea, que me abrazaran y, ¿cómo estás, papá de Pablo? O sea, o sus mejores amigos, Omar, ¿cómo estás? Y verlos ya me llenaba como de, no sé, de Paulo, ¿no? Para mí el que me abrazaran era como si Paulo los abrazara a través de mí. Pero al principio no podía. Tengo que reconocer que me hacía llorar mucho. Claro. ¿Y qué más? Extrañarlo. O sea, extrañarlo me hacía llorar mucho. A mí, yo viajo mucho en carretera por mi trabajo y de repente a mí no me toca manejar y pues voy viendo el paisaje y era como las imágenes y entrar en este rollo, en estos loops mentales de recordar ciertas cosas y me hacía llorar bastante, ¿no? Eh, Guardar sus cosas, por ejemplo. Cuando tuve que sacar cosas de su recámara, eh, o el abrirlas, nos cambiamos de casa a los 3 meses y el estar viendo todas las cosas de las cajas fue muy impactante y me hacía llorar también bastante, ¿no? Eso me pegaba así como en el alma. Y también como por cuestiones de gratitud, lloraba mucho. Ya después, ¿no? Como en este proceso eh, de agradecer y de recordar que como la parte bonita, pues, me llenaba como de mucha nostalgia y eso me hacía llorar. Ya no era ese llanto de sufrimiento, pero es ese llanto de muy nostálgico. Y, y eso fue cambiando conforme, o sea, creo que no fue de un día para otro, creo que obviamente el primer año fue muy, muy, muy difícil, fue llorar, pero de ese llanto de dolor, de ese llanto desgarrador, de mucho sufrimiento. Y me acuerdo que como a los 11 meses tuve la primera caída, que fue cuando el día en que Paula había entrado al hospital, que fue creo que un 19 de agosto, ya no recuerdo bien la fecha, pero ese día pues era como revivir todo, ¿no? Y me acuerdo que entré en una crisis muy, muy fuerte, pero fuerte. Ya tenía como 3 horas y no podía parar de llorar. En verdad fue de que ya me costaba respirar y me empezó a entrar miedo y que se me iba a morir. O sea, a pesar de que uno se quisiera morir, pues después ya no te quieres morir ya cuando estás ahí, ¿no? Así es. Y me acuerdo que tuve que hablar con un papá, hablé con un papá de Argentina, justamente con Javier, papá de Agustín. Primero le marqué a Paulita, que es el contacto que tenía, y ella me contactó con él. Y fue de la manera que me calmé porque estaba muy mal. O sea, les digo, ya tenía 3 horas y no podía parar. Y desde ese entonces fue como, bueno, obviamente Javi maravilloso, se aventó 2 horas platicando conmigo y me dio mucha paz todo lo que me dijo,
De hecho, inclusive son palabras que yo hoy repito a papás que conozco y la verdad es que como que mi hijo ya no está en ese lugar, yo ya lo viví, ¿por qué quiero volver al sufrimiento? ¿Por qué quiero regresar a ese punto? ¿No? Este tipo de cosas. Y me cayó, o sea, me hizo consciente de esta parte, ¿no? De que Pablo ya lo había vivido, ¿por qué tenía que regresar a ese punto? ¿Por qué mi mente me quería, que es la mente la que me quería llevar ahí, ¿no? Y, y gracias a eso, a hacer esa conciencia, yo no volví a tener esas lágrimas de ese sufrimiento, o sea, de ese sufrimiento desgarrador. Sí hubo momentos que caía, pero jamás como ese. Creo que fue el último punto en el que estuve ahí. Ni siquiera el año, ¿eh? Ni siquiera cuando Pablo cumplió el año ya como que fue con otra conciencia. Y de hecho fue el día que abrimos el grupo aquí en la casa, el grupo de Renacer, y en homenaje a Pablo. Y pues creo que eso nos ayudó muchísimo, ¿no? A brincar la fecha, a hacer algo en homenaje. Pero sí, esos momentos de llanto y de angustia la verdad es que sí, fueron muy, muy fuertes, de verdad, muy, muy fuertes. Yo sí sentí que iba a dejar de respirar en un momento, o que me iba a dar un infarto, o que algo me iba a pasar, porque era el dolor en la nuca, la asfixia, o sea, momentos muy, muy complicados. Pero hacía, pues como a grandes rasgos, porque al principio creo que uno llora por todo, ¿no? Por la ¿verdad? mariposa, por el colibrí, por ver otros niños, por recordar, por ver al equipo de fútbol que ganaba y que él ya no iba a estar ahí, cosas que yo pensaba, ¿no? Mucho de este Claro, tipo de situaciones. claro. Compañeros, empezamos a cerrar el podcast. Parece mentira, pero ya ha pasado más de una hora. Y entonces les voy a pedir que le cuenten a quien está en su primer año, quizá en su segundo año, eh, por qué no echarse a morir, ¿verdad? Saben lo que es vivir como en muerte. A pesar de que toda nuestra interioridad dice fin, terminó, cierre, bote la llave, enciérrese, salga corriendo, no haga. ¿Por qué, Humberto, hay que decirle sí a la vida? Pues mira, principalmente por amor a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Yo creo que ellos se van a sentir mejor de lo que están y donde están por vernos vivir la vida día con día. Y creo que es el mejor homenaje para nuestros hijos el continuar su legado, como te decía yo, amando la vida, amando los animales, como lo hacía mi nena. Yo creo que es uno de los mejores homenajes que le puedes hacer a tu hijo, o a tu hija en este caso. Y la forma de ayudar a las personas es transmitiendo precisamente cómo eran nuestros seres queridos, porque de esa forma, mucha gente que ahora tenemos muchos hermanos en duelo, aman a nuestros hijos, así como nosotros amamos a Manri, a Paulo, a otros tantos hijos e hijas que han trascendido. Creo que es la mejor forma de amarlos, de darles ese amor a los que quedan aquí ahorita. Es la mejor forma de honrarlos. Omar, hoy Sí. en un comentario llegaba, ¿cómo es eso de convertir el dolor en amor? También tiene que ver, como decirle sí a la vida. Sí, justo. Yo creo que es eso, ¿no? Mira, Manri y Humberto, yo pienso que a título personal, creo que nuestros hijos nos dieron un gran regalo, ¿no? Para mí hoy Paulo es mi maestro y lo veo como desde ese plano más álmico, ¿no? Y creo que fue un regalo el haber venido esos 13 años, el haber estado aquí, pero también es un regalo el que haya partido antes. Yo hoy lo tomo de esa manera. Y mm, yo creo que vale la pena por el simple hecho de estar aquí, vivir, o sea, pero vivir como con todas las letras, ¿no? Desde despertarme y ver el amanecer. Miren, a mí yo era bien flojo para levantarme temprano y le echaba la culpa a mi profesión, ¿no? Que porque tocaba en la noche. Y hoy me encanta levantarme temprano y ver el amanecer, ver salir el sol, pasear a mi perrita, eh, disfrutar cosas con amigos, una plática, el estar con mi esposa, que por cierto te mandó muchos saludos, Manri. Eh, el cosas sencillas, ir con mi hija, o sea, hoy me doy chance de ir a entrenar tenis con mi hija, me encanta disfrutar a mi hija, me fascina platicar con ella, me fascina saber que me cuente de la universidad, lo que está estudiando. Eh, Ella se metió a estudiar medicina, entonces llega y me cuenta de los huesos y la anatomía y todo, o sea, por eso vale la pena vivir. Creo que eh, yo siento que Omar venía viviendo la vida de una manera y después de la trascendencia de Paulo, eh,
es otra persona, ¿no? Soy otra persona y esa transformación interior se la debo a Paulo, ¿no? Es un regalote el que me dio. Entonces, lo menos que puedo hacer es aprovechar cada segundo que tengo para disfrutarlo y para vivir. Lo menos que puedo hacer. Así es. Y creo que hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho que hacer. Obviamente aquí lo sabemos que lo que más nos ayuda a estar mejor pues, es el servicio, ¿no? El estar para los demás, pues sí, el acompañar, pero de verdad lo hemos platicado mucho en el grupo. Mis primeros pares son mi familia, mi esposa y mi hija. O sea, son mis primeros iguales porque lo vivieron igual que yo y obviamente pues tengo que estar ahí para acompañarlas, para ellas, ¿no? Y de ahí pues partimos al grupo, a la sociedad, ¿no? Yo creo que al mundo entero. Entonces hay que vivir porque vale la pena, por amor, Vale la como pena. lo he escuchado aquí con el buen Manri, y, y por eso, ¿no? Claro que, claro que decirlo ahorita, después de un proceso de 3 años, pues se escucha fácil, pero ha sido un camino, ¿no? Ha sido un camino de estar, de leer, una búsqueda constante, cambios de paradigmas, ahorita lo mencionabas, Manri, yo creo que la aceptación llega después de ese cambio de conciencia, ¿no? Del ver el mismo hecho, pero desde otra perspectiva. Entonces, ahí es cuando empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Ahí es cuando empieza a cobrar sentido, como lo hemos dicho mucho. Claro. Hace nada en TikTok escuchaba a alguien hablar de la filosofía estoica, que por cierto la estoy estudiando. Y para quien quisiera argumentos reflexivos, profundos y claros, la filosofía estoica funciona muy bien y decía que sufrimos por nuestra opinión de lo que ha sucedido. Es muy simple, ¿no? Es increíblemente difícil cambiar de opinión. Hago un paréntesis, compañeros, compañeras, quien nos está escuchando y les voy a contar. En mayo de este año va a haber el Congreso que celebra el inicio de Renacer en México, donde se juntan todos los que tienen la fortuna de ser llamados. Y es un encuentro sencillamente maravilloso. Nosotros estuvimos en el 2019 y fue, bueno, nació de un congreso Abrazos de Esperanzas. Les aseguro que no van a volver iguales si van a ese congreso. Así es que si les surge la inquietud, si están cerca de Guadalajara o no, porque por ejemplo de Costa Rica va a ir un grupo nutrido de gente, de Chile sé que también va a ir, de Argentina, etcétera. Así es que van a encontrar almas de todas partes que les van a abrazar y que les van a decir, vamos juntos a decirles sí a la vida. Eso por ahí. La otra es que en Abrazos de Esperanza estamos comprometidos a ayudarte a encontrar ayuda. Ahora Omar nos hablaba de su grupo, él está en León, y si estás cerca de ahí o no tan cerca, eventualmente vas a encontrar a Omar. Noté en algún momento que en Costa Rica no he dicho lo suficiente. Aquí en Costa Rica, en diferentes sitios de mi país, hay ayuda presencial. Así es que estamos comprometidos a encontrarte ayuda, sea desde Canadá, Cuba, Venezuela, inclusive Europa. Así es que solamente tenés que pedir ayuda. En el primer comentario va a estar fijado cómo pedirnos esa información y con todo el cariño lo vamos a hacer. Termino este podcast diciendo que fuimos castrados, sí, pero que en el renacer que hemos experimentado ya no somos el mismo. Tenemos una relación diferente con las lágrimas. Y los papás, a pesar de que no lloren, sí lo hacen. Sea en no mojado, en seco. No crean que el que no llora no sufre. Quizá no lo expresa, lo enferma, decía don Humberto al principio. Sí, ojalá que usted que nos ve, papá, hermano, abuelo, aprenda a encontrar ese recurso maravilloso que nos dio la vida para poder expresar lo que no se puede expresar. Para quien nos acompaña hasta este momento, muchísimas gracias, don Humberto, don Omar, un enorme abrazo. Muchas gracias por abrir su corazón, contarnos sus historias, contarnos sus lágrimas. Y Dios los bendiga. Cuídense mucho. Abrazos de luz para todos. Gracias. Dicen que tenemos que escribir un libro en la vida. Aquí está el nuestro. El que hemos hecho naciendo del dolor más grande que puede enfrentar un padre y una madre. Y queríamos hacerlo no contando una historia triste, sino una historia de amor incondicional. Aquí lo tienen. Está hecho para todos aquellos que quieren encontrar esperanza en la oscuridad, del sinsentido, de la ausencia, de la pérdida. Con la compra de este libro vas a contribuir a un proyecto en el cual ayudamos a quienes enfrentan el dolor por pérdida de uno o varios hijos. Nos dará un gran gusto que nos acompañes en nuestras reflexiones e historias.
comunícate con nosotros. Este libro quizás sea para ti o para alguien que conozcas.